Bien, jóvenes, vamos a empezar entonces con nuestra sesión el día de hoy. ¿Sí? Bien, empezamos, chicos. A la 1, a las 2 y a las 3. ¿Me confirman si se puede ver la pantallita, jóvenes, por favor? ¿Confirman? ¿Listos? ¿Sí? A ver, unos tres, unos tres. Sí se ve, me dice Suma, Naomi. Muy bien, sí se puede ver, perfecto. Bien, muy buenas tardes, jóvenes estudiantes del Colegio Juan Sur, el Colegio APU. Tengan ustedes muy buenas tardes. Les saluda el docente Julio Enríquez Pérez. El día de hoy vamos a desarrollar nuestra clase número 23 del curso de Historia del Perú. En este caso nos toca el capítulo de Primavera Democrática. La Primavera Democrática. Y para ello estamos compartiendo pantalla y estamos empezando pues, a estudiar nuestro tema de hoy. ¿Bien? Ahora sí. Gracias, Vigil. Gracias, Rafael. Marianita, muy bien. Gracias, Naomi. Perfecto. Bien, nuevamente la bienvenida para todos y empezamos. Jóvenes, en la imagen que estamos compartiendo en pantalla se ve a un personaje muy conocido de la historia nacional. En este caso, a José Abelardo Quiñones. ¿Quién fue José Abelardo Quiñones? José Abelardo Quiñones fue un piloto que realizó una hazaña. ¿Cuál fue su hazaña, profesor? La hazaña fue volar una avioneta y enfrentar, en este caso, pues, a los ecuatorianos, a los militares ecuatorianos en un conflicto, la guerra contra Ecuador de 1941. Justamente sobre ese conflicto vamos a hablar el día de hoy. Vamos a conocer qué fue lo que pasó en esa guerra, por qué se dio esa guerra. ¿Ya? Entonces, te presento a José Abelardo Quiñones. Y justamente José Abelardo Quiñones va a vivir en una época que es conocida en el Perú como la primavera. Con esta introducción vamos entonces a dar inicio a nuestro tema del día. Nos preguntan entonces, ¿quién fue José Abelardo Quiñones? Un piloto de la Fuerza Aérea, un piloto de la Fuerza Aérea. ¿Dónde estuvo José Abelardo Quiñones? Él participó en la guerra contra Ecuador de 1941. En la guerra contra Ecuador de 1941. Justamente él es catalogado un héroe, porque él fallece, muere en pleno conflicto. ¿Ya? Él muere en pleno conflicto contra el Ecuador, defendiendo la soberanía, defendiendo el territorio nacional, el suelo peruano. ¿Ya? Entonces, ese es el caso de José Abelardo. Seguramente la mayoría de ustedes lo recuerdan, José Abelardo Quiñones, porque su imagen está circulando todavía en los billetes antiguos de 10 nuevos soles. Ustedes han visto un billete de soles, peruano, obviamente, ¿no? En ese billete de soles antiguo, vamos a ver a José Abelardo. A ver, voy a compartir pantalla para que lo puedas ver. Ahí está. Ahí está, mira, José Abelardo Quiñones, ¿no? José Abelardo Quiñones González. José Abelardo Quiñones González. ¿Sí? ¿Lo logras identificar? Claro, repito, este es el billete de 10 soles antiguo, ¿no? Ya hay una nueva versión del billete de 10 soles. ¿Está ahí? ¿Todo bien? Muy bien. Bien, entonces vamos ahora a estudiar el periodo que nos corresponde el día de hoy. El día de hoy vamos a conocer un periodo que se titula, ¿cómo se titula el periodo? A ver, ¿cómo se llama el periodo, jóvenes? Ahí está el título, ¿cómo se llama? Lo voy a señalar con color azul. ¿Cómo se llama el título? Ahí está, con flechita. Muy bien. Bien, Rafael, se llama Primavera Democrática. Bien. Ahora, ¿por qué Primavera Democrática? ¿Qué es Primavera Democrática? Primavera es una estación del año. En el año hay 4 estaciones: verano, otoño, invierno, primavera.
Bueno, primavera es una estación del año. Es una estación donde florece, ¿no? Plantas, la vegetación, las flores, y que dura poco tiempo, ¿no? Dura más o menos unos 3 mesecitos. Ya. Ahora, ¿qué pasa con la primavera? Eh, si decimos que este periodo que vamos a ver va a ser una primavera, estamos queriendo decir que va a florecer algo, ¿cierto? Algo puede florecer. Y justamente al costado de primavera, ¿qué dice? Democrática. Entonces, ¿qué va a florecer? Va a florecer la democracia. Pero como una primavera dura poco tiempo, entonces esta democracia también va a durar poco tiempo. Entonces vamos a decir que esta es una época en la que la democracia floreció, volvió a nacer, pero duró poco tiempo. O sea, rápidamente se marchitó. ¿Ya? Entonces, esa es la primera democrática, un periodo en el cual va a haber una democracia, pero va a ser muy breve, va a durar poquito, luego nuevamente va a terminar la democracia. Acuérdate, en el capítulo anterior estuvimos estudiando militares. ¿Te acuerdas de hacer militarismo? Sánchez Cerro, Benavides, ¿te acuerdas? Militares. Ahora, mira, antes de la primera democrática hubo militares. Y después de la primera democrática también va a haber militares, va a ser otría. Entonces, mira, antes militares, después militares. Entonces te das cuenta que no pudo florecer mucho la primera democrática. ¿Ya? Ahora, para que tengas una idea, ¿no? A ver, del 30 al 39, militares. ¿Sí? Militarismo, ¿correcto? Del 48 al 56, militar. Militar, militarismo. Podría en este caso, ¿no? Militar. Y primavera democrática, del 39 al 48. Entonces, mira, floreció poquito tiempo, duró poquito tiempo. De ahí viene el nombre de primavera democrática, porque duró la democracia. ¿Qué es la democracia? Participar en elecciones, elegir a tu presidente, a tu gobernante, ¿no? Es en este caso elegir a tus autoridades. Eso es democracia. Duró muy poquito tiempo, ¿ya? Duró muy poquito tiempo. Ahora, pregunta. Una pregunta bien, pero bien difícil. ¿Cuánto tiempo duró la primera democrática? ¿Cuánto tiempo duró la primera democrática? Duró, a ver, Naomi dice 9 añitos. Claro, 9 añitos. Casi 10, ¿no es cierto? Casi 10. Poquito, pues. Mira, el tercer militarismo duró 9 años. El ochenio duró 8 años, mira. La primavera duró poquito, 9 años. Poquito, pues. Por eso viene el nombre primavera, porque duró poquito. La democracia volvió a aparecer, pero luego volvió a desaparecer. ¿Ya? Muy bien, Dieguito, muy bien, Naomi. Seguimos. Dos gobiernos. Recuerda que está vigente en el Perú la Constitución de 1933, que desde la época de Sánchez Cerro. ¿Y esta constitución qué decía? Decía que los presidentes debían gobernar 6 años. 6 años. Entonces, si deben gobernar 6 años, en un presidente 6 años, en dos presidentes 12 años, en tres presidentes 18 años, ¿cierto? Pero aquí, ¿cuánto tiempo hay? 9 años. Entonces, si hay 9 años, ¿hay dos presidentes? ¿Hay dos gobiernos? No hay dos gobiernos. Hay 1,5. 6 más 3, 9. 1,5. Entonces hubo un gobierno y medio, ¿ya?, de presidentes en la primera democrática. O sea, casi dos, pero no llegó a dos. Porque al segundo le dieron golpes. ¿Eh? Ahora, aquí tenemos los gobernantes más importantes de la primera democrática. Tenemos a dos. Y nuestro amigo Emanuel Castillo va a leer sus nombres, sus años y con el apoyo de qué agrupaciones llegaron a la presidencia. Vamos, Emanuel Castillo, te escuchamos. Adelante, Manuel. A ver, Emanuel,
Ah, ok, su micro está un poquito mal. Ya, entonces vamos a hacerle el turno a Joyce Bazán. Joyce, ¿quiénes fueron los presidentes o gobernantes de la Primavera Democrática? ¿Puedes leerlo, por favor, Joyce? Adelante. Sí, profesor. Manuel Prado Ugarteche, de 1939 a 1945, apoyo del Partido Comunista Peruano, y José Luis Bustamante y Rivero, de 1945 a 1948, apoyo del Muy bien, Frente Democrático Nacional y el APRA. muy bien, ¿no? Apoyo del Frente Democrático Nacional por Fedena y el APRA. Muy bien, Luis. O sea, hubo un gobierno y medio, ¿no? Casi dos presidentes nada más. Es una primavera democrática porque duró poquito tiempo nada más. Esta democracia está muy débil, ¿no? A cada rato golpe de Estado, a cada rato, bueno, inestabilidad, conflictos, guerras civiles, ¿no? Qué mal con el Perú, ¿no? Bueno, no, la clase política, pues, a veces no está a la altura. Sigamos. Vamos a comenzar con el primer gobernante de la República Democrática, que su nombre fue Manuel Prado Ugarteche. Una pregunta, ¿Manuel Prado Ugarteche ya había gobernado el Perú o recién va a ser su primera vez que va a gobernar el Perú? Recién va a ser su primera vez, ¿no es cierto? Claro, recién va a ser su primera vez. Claro. Pero ese apellido no te suena familiar. Ese apellido Prado no te suena familiar. ¿No te suena que ya lo hemos conocido, que ya lo hemos mencionado o no? Parece que un poquito que sí. A ver, Naomi dice que sí. Muy bien, Naomi. Claro. Acuérdate que hubo un presidente que hemos estudiado antes de la guerra contra Chile. Claro, un presidente que hemos estudiado antes de la guerra contra Chile. Y se llamó Mariano Ignacio Prado. Entonces, este presidente que vamos a estudiar ahora fue hijo de Mariano Ignacio Prado. Ah, profe, Mariano Ignacio Prado no fue el presidente que dicen que viajó cuando el Perú iba a entrar a la guerra contra Chile. Claro, cuando el Perú estaba en guerra contra Chile, Mariano Soprado viajó al extranjero a traer armamento, a comprar armamento. Ese mismo es. Ah, bueno, vamos a conocer un poco de la biografía de Manuel Prado Ugarteche, hijo de María Ignacio Prado. Bien, para ello necesitamos un voluntario o una voluntaria. A ver quién puede ser. Voluntarios. A ver, voluntario, voluntaria, para que nos ayude leyendo la biografía de Manuel Prado Ugarteche. Vamos a ver quién se anima. A ver, a ver. En el chat escribiendo, por favor. Ujú. A ver, ¿quién se animó? Vamos a ver. Creo que nadie se anima. Vamos entonces que nombrar a alguien. Vamos a nombrar a Maite Cotrina. Maite, buenas tardes, Maite. Maite, queremos conocer cuál fue la biografía de Manuel Prado Ugarteche. ¿Quién fue Manuel Prado Ugarteche? Maite, te escuchamos. Adelante, Maite. Cotrina, adelante. Tú abres tu micro y pasas a leer lo que está en nuestra diapositiva. ¿Está Cotrina presente? Ok, vamos con Anet Morán. Anet, buenas tardes. Anecita, vamos a leer la biografía de Manuel Prado Ugarteche. ¿Sí, Anet? ¿Estamos listos? Adelante, Anet. Anet tampoco está presente, me parece. A ver, vamos con Alison Medina. Alison, ¿cómo estás, Alison? Alison, queremos conocer la biografía de Manuel Prado Ugarteche. Ahí está su foto, fue apoyado por el Partido Comunista Peruano para ser presidente. Queremos conocer su biografía. A ver, Alison. Uy, creo que Alison se fue. Eh, muy bien, Chávez Vega. Ya, ojo, he llamado a dos personas y dos personas no han contestado ni con el audio ni con el chat. ¿Ya? Ojo, ojo con eso.
Después, no se sorprendan si tiene un puntaje menor en su actitud ante el curso. ¿Ya? Vamos con Chávez. Chávez Vega, adelante. Te escuchamos la biografía de Manuel Prado Ugarteche. Hijo del expresidente del Perú, Mario Ignacio Prado, y de su esposa, Magdalena Ugarteche. Perteneciente a una familia acaudalada, estudió ciencias en la Universidad de San Marcos y se graduó como ingeniero civil en la Escuela Nacional de Ingenieros. Actual Universidad Nacional de Ingeniería, militante del Partido Civil. Para las elecciones generales de 1939, el presidente Óscar Benavides escogió como candidato presidencial a Manuel Prado Ugarteche. Muy bien, gracias. Apellido campeón, para poder tomar en cuenta. Chávez, ¿cierto? Muy bien, Chávez. Bien. Entonces, ya sabemos que él fue hijo de Mariano Prado. Él perteneció al partido, o sea, y además fue una persona de dinero. Era de la clase alta, por así decirlo, ¿no? Era burguesía, ¿no? Vinculado con los empresarios. Fue ingeniero civil. Y en las elecciones del 39, Benavides lo iba a apoyar como candidato. ¿Y quién era Benavides? El presidente que estaba saliendo del poder. O sea que con ayuda todavía, ¿no? Con ayuda. Ahora, lo curioso de esto es que ¿qué partido lo va a apoyar a él? El Partido Comunista Peruano. Y el Partido Comunista Peruano se supone que se identificaba con los obreros. Y este señor es de la clase alta, de la clase rica, de la burguesía. Es un empresario. Es como un partido comunista que se identificaba con los obreros, con los sindicatos, con los sectores populares, decide apoyar a un candidato de los ricos, de la oligarquía. Eso está medio raro, ¿no? ¿Qué habrá pesado en la cabeza de los dirigentes del Partido Comunista Peruano que prefieran ayudar a un representante de la burguesía? Ok, Alison. Luego te vamos a pedir que participes. Entonces, eso está medio sospechoso, ¿no? Eso está medio sospechoso. ¿Ya? Bien, seguimos. Vamos ahora a conocer al otro presidente. Pero antes de llegar a otro presidente, ya primero conozcamos las características de él. Ya, a ver, bueno, vamos a conocer el otro señor que va a ser presidente, ya, al otro señor que va a ser presidente. Ujú. Tenemos a José Luis Bustamante Rivera. A ver, voluntario, voluntaria puede ser André Quito. Andresito, ¿estás ahí? André. Queremos conocer la biografía del otro candidato, del otro que va a ser presidente, José Luis Bustamante Rivera. André, abres tu micro y te escuchamos para que puedas leer. ¿Listo, André? A ver. Sí, adelante, muy bien. Bien, André, perfecto. Vamos. Fue un abogado, jurista, político, diplomático y escritor peruano que fue presidente de la República de Perú de 1935 a 1938. La Revolución de Arequipa inició el 22 de agosto de 1930, pero el comandante Miguel Sánchez Cerro contra la dictadura leguista fue el comienzo de la incorporación de Bustamante a la vida política peruana. Él fue quien escribió la carta llamada después Manifiesto de Arequipa, donde Sánchez Cerro exigía al presidente leguista Fernando. A fines de 1944 retornó al Perú el mariscal Óscar Benavides, presumiblemente para postular a la presidencia, pero al no encontrar apoyo del gobierno se acercó al FDN, cuyo núcleo la constituían los apristas. Como ya se ha dicho, Benavides y Aya de la Torre coordinaron lanzar una candidatura común para el FDN de carácter reconciliatorio. Ambos se complementaban. Aya disponía del partido más poderoso. Benavides gozaba de prestigio entre los más importantes sectores económicos y de reconocido y grande ascendiente en el ejército. El elegido para ser candidato fue Bustamante y Rivero, entonces embajador en Bolivia, quien a través del célebre Memorándum de la Paz puso una serie de condiciones para aceptar, enfatizando en sus puntos básicos dar prioridad a objetivos moralizadores y la eliminación de los odios políticos. Muy bien, André, gracias.
Bustamante Rivero escribió el documento con el cual Sánchez Cerro justificó su golpe de Estado en el año 1930. Él era conocido por ser un abogado. Él estudió en la Universidad San Agustín de Arequipa. Era arequipeño, ¿ya? Además, va a ser presidente de la República en 1945, con el apoyo del Frente Democrático Nacional, o más conocido como FREDENA, y con el apoyo del APRA. Dicen que Bustamante Rivero era muy democrático. De repente exageraba ya mucho. Y lamentablemente para él, cuando él fue presidente, el aprismo no lo dejó gobernar. Le criticó mucho desde el Congreso, ¿no? Y generó mucha inestabilidad. Más o menos como lo que actualmente pasa entre el presidente y el Congreso, ¿no? Se están peleando. Y entonces lo mismo le pasó a Bustamante Rivero en su época. Justo para esa época ya había terminado la segunda. ¿Ya? Entonces hemos conocido a los dos primeros gobernantes, o a los dos gobernantes de la Primavera Democrática. Vamos ahora a conocer las características de esta etapa. Para conocer las características de esta etapa, tenemos en este caso a Angelina Terán. Angelina nos va a leer la parte de política interna. Angelina, muy buenas tardes, te escuchamos, Angelina. Los partidos políticos proscritos, prohibidos y perseguidos durante el tercer militarismo, Partido Comunista Peruano y Partido Aprista Peruano, poco a poco se reincorporaron a la vida política durante la amnistía general del gobierno de Óscar Benavides. La consigna o meta fue la de evitar el retorno al totalitarismo o gobierno autoritario con influencia de ideología fascista, liderados por el Partido Unión Revolucionaria como el gobierno de Sánchez Cerro. Se llamará Primavera Democrática porque será un breve retorno a la democracia, 2 gobiernos, o mejor dicho, 1 y medio. Muy bien, como su compañera lo ha señalado, ¿no? Mejor dicho, 1 y medio, ¿cierto, Angelina? Claro, en el capítulo pasado que vimos, vimos que Sánchez Cerro, sobre todo Sánchez Cerro, persiguió a los partidos políticos, para el Partido Comunista, ¿no? Y Benavides como que les perdonó, ¿no? Como que les dio amnistía, ya, hay que olvidarlos, borrón y cuenta nueva. Pero, ¿qué pasa con estos partidos políticos? Han quedado muy golpeados. Y a pesar de haber quedado muy golpeados, se animan e intentan llegar al gobierno. Y lo logran. El Partido Comunista apoyando a Manuel Prado Ugarteche y el Partido Aprista apoyando a Bustamante Rivero. Pero lo que sí o sí querían evitar era el que el Partido Unión Revolucionaria llegue al gobierno. Que el partido de Sánchez Cerro otra vez se acerque al gobierno, no. Porque el partido de Sánchez Cerro, cuando gobernó, ese Partido Unión Revolucionaria fue muy radical, fue muy autoritario, ¿no? Persiguió y maltrató a los partidos políticos. ¿Ya? Muy bien, vamos ahora con los aspectos social y económico. Y para ello vamos a invitarle a Marianita. Marianita Rafael, aspecto social y económico. Adelante, Marianita, de la época. Marianita Rafael, adelante, por favor. No se encuentra Marianita presente. Ok, algo debe haber pasado. ¿Ah? Marianita no suele ausentarse de esa manera. Marianita, escribe en el chat, por favor. A ver, vamos con Diego. Dieguito Vigil. Dieguito, aspecto social y económico de la primavera democrática. Vamos, Diego, te escuchamos. Aspecto social. Se reproducirá un progresivo y lento aumento de la migración de la población andina hacia las ciudades costeñas. Surgieron las primeras barriadas e invasiones humanas en los cerros. Ejemplo, San Cosme, El Pino, etc. Aspecto económico. La economía fue favorecida en la exportación por la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial. Terminada la guerra, los ingresos fiscales disminuyeron y la recaudación también. Se produjo una inflación, problemas económicos y se comenzó a subsidiar
alimentos, aumentando el gasto público. La oligarquía rechazó las medidas económicas antiliberales y quitó el respaldo al gobierno de Bustamante y Ribeiro. Muy bien. Gracias, Dieguito. ¿Qué ocurre? En el aspecto social, cada vez más, mucha gente de la sierra va a empezar a migrar a la costa. A eso algunos sociólogos le llaman el guaycuandino. ¿Qué significa el guaycuandino? Que para buscar trabajo o buscar empleo o buscar educación, mucha gente dejó de vivir en la sierra, dejó sus chacras y vino para la costa. ¿Ya? Ahora, eso va a originar a que surjan las primeras barriadas. ¿Ya? Primeras barriadas. En los años 50, a fin de los años 40 e inicio de los años 50. Y una de las primeras barriadas justamente es el Cerro del Quino, el Cerro San Cosme, ¿no? E inclusive el distrito del Agustino se empieza a formar por ese tiempo. ¿Ya? Pero las barriadas vienen a ser invasiones, ¿ya? Vienen a ser invasiones de los cerros. Las personas van a buscar un lugar donde vivir, ¿no? Y para poder vivir van a invadir los cerros, ya que los terrenos eran haciendas o no había mucha, población o no había muchos terrenos para poder comprarlos. Entonces la gente va a empezar a invadir los cerros. Entonces, al invadir los cerros, van a construir sus casas de forma precaria, de forma humilde, ¿no? Ahí te estoy compartiendo un link de un documento bien bonito que habla sobre el tema de la migración. Es un documento bastante grande, bastante complejo, pero que habla sobre el tema de la migración. Entonces, ahí te vas a dar cuenta cómo los cerros se van a ir llenando de zonas. Y eso es un problema, porque eso es un problema migratorio, porque la gente no va a tener un espacio para vivir. Y ahí no van a tener servicios básicos, agua, luz, desagüe, ¿no? Entonces, van a surgir muchas barriadas, Cerro del Pino, el Cerro San Cosme, o el Cerro San Cristóbal, ¿no? Entonces, muchos cerros van a empezar a poblarse, ¿no? Entonces, esas son las primeras barriadas que surgen en los años 40, en los años 50. Cada vez la migración aumenta. Además, ¿dónde van a vivir? ¿Qué van a hacer? Algunos van a ser ambulantes, otros van a formar el mercado de la parada. Le llamaron así porque antiguamente ahí eran para los carros. Los carros, los camiones que venían de la sierra trayendo alimentos, trayendo cosechas. Para la Segunda Guerra Mundial ayudó mucho porque como hay una guerra, Estados Unidos pide mucho oro, plata, cobre, algodón, azúcar, caucho, minerales. Entonces Perú va a aumentar exportando, su exportación va a aumentar. Pero eso le favoreció al primer gobernante, Manuel Prado Guarteche. A Bustamante Rivero no le favoreció mucho porque para esa época ya las exportaciones más bien empezaron a caer. Además, la guerra mundial ya había terminado. Lo que hizo más bien Bustamante como presidente fue dar subsidios. Es decir, la plata del Estado empezó a usarla para, de alguna manera, dársela a la población. Y eso no le gustó a la oligarquía. La oligarquía, los grandes hacendados, los grandes terratenientes, se molestaron con Bustamante y querían sacarlo del gobierno. Vamos ahora con el último punto, que es en este caso obras e infraestructura. El último punto es la diapositiva. Y vamos a invitar a Quispe Pauca. Claro, algo parecido, Anita Cabrera, algo parecido, ¿no? En este caso lo que hizo fue dar subsidios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si tú ibas al mercado a comprar un saco de arroz que estaba 20 soles, a ti te costaba 15 soles, porque el gobierno ponía 5 soles de plata. Entonces a ti te costaba un poquito menos. Pero eso es porque el gobierno tenía plata, porque el Estado peruano tenía plata. Pero el día que su plata se acabe, ya no va a poder subsidiar. Tú te ves acostumbrado a pagar 15, 15, 15 y ya no 20. El día que el Estado se le acabe la plata, ya no vas a pagar 15, ahora vas a pagar 20 o de repente más. Entonces se llamaban subsidios. Anita Cabrera. Vamos con Quispe. A ver, Quispe, obras e infraestructura. Adelante, por favor. Quispe Paucar, adelante.
Angeli Quispe, por favor, adelante. ¿No se encuentra Angeli Quispe? Sí, adelante. Vamos con la parte que te corresponde. Profesor, no le escucho bien. A ver, estamos leyendo parte por parte, algunos compañeritos de salón, lo que son las características de primaria democrática. Ya sus compañeros han leído una parte, ahora te toca a ti. Vamos, Angeli, te escuchamos. Adelante. Ok. Vamos entonces con Anita Cabrera. Anita, adelante, Cabrera. En 1941 se produjo la guerra contra Ecuador, que culminó definitivamente con la firma del Protocolo de Río de Janeiro en Brasil. En 1942, con la presencia de 4 estados garantes: Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos. Se construyeron corporaciones del Santa y del Amazonas, Corpac, así como hospitales como Hipólito Unanue, hoy en el Agustino. Este último se inauguró en febrero de 1949 durante el gobierno de Manuel Odrea. Gracias. A ver, se hacen obras de todas maneras, a pesar de que, bueno, la guerra mundial ayudó a aumentar nuestras exportaciones, pero terminó la guerra mundial y nuestras exportaciones bajaron un poco. A pesar de eso, se hicieron obras, ¿no? Sobre todo el gobierno de Prado Ugarteche hizo corporaciones del Santa y del Amazonas. ¿Qué significa eso? Se empezaron a hacer fábricas, industrias para producir. Por ejemplo, en la Corporación del Santa empezó a ser una empresa siderúrgica para que transforme el hierro en acero. Y la Corporación de Amazonas empezó a extraer caucho de los árboles para hacer neumáticos. En este caso, la Corporación de Amazonas tuvo apoyo de una transnacional extranjera llamada la Goodyear, que hace neumáticos en Estados Unidos y en el mundo. Se creó Corpac. Corpac se encargaba de controlar lo que es la aviación, que es en este caso la compra de aviones para un aeropuerto. Se construyeron algunos hospitales, aunque se inauguraron un poco después, como el hospital de Lago Chico. Bien, entonces, estas son las características de la primavera democrática. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna pregunta o alguna duda? Hasta aquí, ¿alguna preguntita o alguna duda? Ninguna por ahora. Ok, perfecto. Vamos entonces ahora con algunos hechos importantes de esta época. ¿Ya? 1941. Vamos a ganar el mapa. ¿Alguien por casualidad usa YouTube de vez en cuando sabe cómo se llama este jovencito que está aquí señalando el mapa? A ver, vamos a ver de repente, ¿no? Como a veces ustedes usan redes sociales, de repente saben cómo se llama. A ver, ¿alguien sabe cómo se llama este jovencito que está ahí? ¿Cuál es su apodo, su apelativo? Vamos a ver. Están escribiendo en el chat. Ajá. Muy bien, Rodríguez. Muy bien, Naomi. Ugox o Chugox, ¿no es cierto? Muy bien, claro. Ugox o Chugox, perfecto. Este jovencito estudió ingeniería, pero le gusta historia. Y como le gusta historia, aquí nos está explicando sobre un tema. Nos está explicando sobre la guerra con Ecuador. ¿Ya? Tú ya sabes cuál es el mapa del Perú. Lo que voy a sombrear con color azul es todo lo que Ecuador quería quitarle al Perú. Va desde Jaén hasta una parte de Iquitos, pasa por el río Napo. Ahora, ¿me puedes decir lo que es sombreado con azul?
¿qué figura geométrica puede formar? A ver, ¿qué figura geométrica puede formar lo que es sombreado con azul? Un círculo no es. A ver, ¿qué figura geométrica puede formar lo que es sombreado con azul? A ver. ¿Nadie? A ver, ¿qué figura geométrica es la que es sombreada con azul? ¿Tienen forma de una figura geométrica o no se parece a ninguna figura geométrica? Marianita me dice un trapecio, Carlita me dice un rectángulo y Balbín Bernal me dice un triángulo. Tienen tres figuras diferentes, chicos. Trapecio, rectángulo y triángulo. Dieguito me dice triángulo. Stephanie me dice triángulo. No hay problema. Mira, vamos a hacer, a ver, una figura. A ver. Hay un punto, va así, así y va así. Pregunta, ¿qué forma tiene? ¿Qué forma es más parecida? ¿Es más parecido aún? ¿Aún? Muy bien, Naomi, muy bien, Stephanie, muy bien, Dieguito, muy bien, Balbín, muy bien, Marianita, muy bien, Alison, un triángulo. Ese triángulo se llama el triángulo de sucumbios. ¿Ya? Se llama triángulo de sucumbios. Muy bien, Maite. Muy bien, Alison. Se llama triángulo de sucumbios, todo eso. Y Ecuador quería quitarnos todo eso. ¿Por qué? Porque como te has dado cuenta, está cerca al río Marañón, está cerca al río Napo, está cerca al río Amazonas. Ecuador lo que quería era Jaén y todo ese territorio que te da acceso al río Amazonas. Ecuador quería selva, quería salir al río Amazonas. ¿Ah? Entonces, por eso Ecuador va a empezar la guerra. ¿Ah? Ahora, esto de aquí es el triángulo de sucumbios, ¿ya? Se supone que Colombia nos lo había dado a nosotros. Colombia nos lo había dado a nosotros. ¿Ah? Sí, en el oncenio de Leguía. En el oncenio de Leguía. ¿Ya? Colombia nos lo había dado a nosotros. En el oncenio de Leguía. Entonces, eso era peruano ya. Pero Ecuador nos lo quería quitar. ¿Ya? Entonces, por eso va a ser la guerra, por territorios. Que abarcan, repito, Jaén, todo ese triangulito que hemos dibujado que se llama el triángulo de sucumbios. ¿Ven? Ahora, pero date cuenta también que el número 1 también, ¿ah? Tumbes. Ahí que acabo de cerrar un circulito azul. Tumbes. Tumbes también nos lo querían quitar. ¿Ya? Entonces, eso era lo que quería hacer Ecuador. Y obviamente, pues el Perú no se va a los territorios. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí creo que está facilito, está sencillito. Vamos con el siguiente. Vamos con la siguiente imagen. En la guerra contra Ecuador, ¿ya? En la guerra contra Ecuador murió él. ¿Quién él es considerado un héroe de la aviación peruana, ¿cierto? José Abelardo Quiñones. ¿En qué billete te dije que estaba circulando José Abelardo Quiñones? Muy bien, el billete de 10 soles, muy bien, Palmí, muy bien, Naomi. El billete de 10 soles es antiguo, ¿cierto? El billete de 10 soles es antiguo. Ahora, la guerra se dio por la parte de la cordillera del Cóndor. La cordillera del Cóndor es lo que voy a pintar, es lo que voy a pintar acá con azulito, ¿ya? Es aquí que estoy dibujando como cerritos. Todos esos cerritos se llaman cordillera del Cóndor, ¿ya? Ahí, por ahí se dio la conflicto. Por ahí atacaron a los ecuatorianos. Y en el inicio ellos empezaron a invadir los territorios peruanos. Y también atacaron por Tumbes. ¿Ya? Por donde S1 y por donde S3, por ahí empezaron a atacar. Hasta que el Perú salió a defenderse y los votó. Perú votó a los ecuatorianos. Y luego Perú pasó a invadir. Primero Ecuador invadió, luego Perú pasó a invadir. ¿Ya? Ahora, Perú invade una provincia que se llama provincia del Oro y derrota a los ecuatorianos. Pero seguía el conflicto. Y cuando el conflicto seguía, adivina qué pasó. Resulta que 4 países garantes, su compañera había leído eso hace un rato, 4 países garantes
van a pedir que acabe el conflicto. ABC, Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos. ABC, Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos van a pedir que termine el conflicto. ¿Ah? Y van a decirle al Perú que acabe la guerra. Y como Perú estaba invadiendo Ecuador, Perú tenía que desalojar Ecuador. Y se firma el tratado Solf-Muro-Tobar Donoso. A ver, yo ya te he explicado algo, que cuando hay un tratado que tiene que ver con el Perú, y hay dos apellidos, aquí hay dos apellidos, Solf-Muro y Tobar Donoso, ¿cuál de ellos es el peruano? ¿Solf-Muro o Tobar Donoso? ¿Cuál de ellos es el peruano? ¿El primero o el segundo? Vamos a ver si te acuerdas. ¿Cuál de ellos es el peruano? ¿Quién responde en el chat? ¿Cuál de ellos es el peruano? Acuérdate. ¿Cuál de ellos es el peruano? ¿Solf-Muro o Tobar Donoso? Sí, ya te he explicado esto varias veces. En clases anteriores. Solf-Muro, el primero. Muy bien, Stephanie. Muy bien, Naomi. Muy bien, José Francisco. Muy bien, Marianita, el primero. Y el segundo es del otro país, en este caso, Ecuador. Ahora, se firma entonces el tratado Solf-Muro, Donoso, más conocido como Protocolo de Río de Janeiro. Río de Janeiro es una ciudad de Brasil. ¿Y qué dice este protocolo? Este protocolo dice que la guerra ya terminó. Ya que la guerra ya terminó. Dime, ¿quién había ganado la guerra? ¿Quién había ganado la guerra? ¿Perú o Ecuador? Hasta donde te he contado, ¿quién había ganado la guerra? ¿Perú o Ecuador? Hubo empate. ¿Quién ganó la guerra? ¿Perú o Ecuador? Hubo empate. A ver, ¿quién había ganado la guerra? Hay resultados. A ver, échate, Leo. A ver, ¿quién había ganado la guerra? ¿Y su ganador? Sí te comenté. ¿Quién ganó la guerra? ¿Perú o Ecuador? Perú. Muy bien, Malvin. Muy bien, Malvin. Perú había ganado la guerra. Porque te dije que primero Ecuador invadió, luego Perú se defendió y pasó a invadir. Perú ganó la guerra. ¿Ya? Pero el protocolo de Río de Janeiro o tratado Solf-Muro Tobar Donoso dice que Perú tiene que desalojar Ecuador. Y también dice algo. Dice que el triángulo de sucumbios se lo tenemos que dar a Ecuador. Eso es injusto. Es injusto. Pero eso se acordó en el protocolo. Y también se acordó que la frontera se iba a cerrar con piedras. Esas piedras grandes se llaman hitos, con H, hitos. Los hitos son como piedras grandes de cemento, así, ¿no? Que se ponen en la frontera, que sirven como un límite. ¿Ah? Entonces, eso acordó el protocolo de Río de Janeiro. Obviamente era recontra superior. ¿Ah? Muy bien, esa guerra fue en el año 41. Y en el año 41 y el protocolo del 42. Pregunta, ¿quién gobernaba en el año 41 en Perú? A ver, ¿quién gobernaba en el año 41 en Perú? A ver, guíate la diapositiva que estamos mostrando ahora. En el 41, quien gobernaba el Perú era Prado Ugarteche, Prado Ugarteche, Prado Ugarteche, Prado Ugarteche. Muy bien, Naomi, muy bien, Rodríguez, muy bien, Malvin, muy bien, Naomi, muy bien, Mariana, muy bien, José Francisco, muy bien, Stephanie Cruz. Perfecto. Bien, ahora nos falta ver la parte final. Lo que hicieron los gobernantes de esta época. Recuerda que hubo dos presidentes. Hubo dos presidentes. ¿No? Bien. Ahora, vamos a empezar con el primer presidente. Voluntarios. Dos voluntarios o dos voluntarias para participar, para leer uno, el primer gobierno de Manuel Prado Ugarteche y otro, el gobierno de José Luis Bustamante Rivero. Bien, tenemos a Maite. Maite, número 1, y Naomi, y Marianita, y Rodríguez también. 4 voluntarios. Uy, perfecto, ya. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Otrina, Suma, Rafael y Rodríguez. Otrina va a leer hasta aquí.
dice Cotrina. Rafael va a leer hasta aquí. ¿Ah? Hasta aquí, donde dice Ra. Luego tenemos a Naomi, Suma y Rodríguez. Naomi va a leer hasta donde dice oligarquía, Suma, y Rodríguez, las últimas 3 líneas, Rodríguez. Bien, empezamos entonces con Cotrina. Adelante, Cotrina. Primer gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Te escuchamos. Primer gobierno de Manuel Prado Ugarteche, de 1939 a 1945. Se produjo la guerra contra Ecuador en 1941, estado que ambicionó una salida al río Amazonas y que atacó primero el puesto de Aguas Verdes. Luego, fueron expulsados del territorio y vencidos en la batalla de Zarumilla. Las tropas peruanas invadieron la provincia El Oro en Ecuador. Con la intervención extranjera, Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos, se firmó el Protocolo de Río de Janeiro en 1942. Se cerró fronteras, se desalojó Ecuador y se cedió el Triángulo de los Sucumbios. Muy bien, antes de empezar con Rafael, ¿qué era un hito? Vamos a compartir pantalla para que conozcas un hito, ¿no? Los hitos son para cerrar fronteras. Repito, son como piedras grandes. Algunos son hechos de cemento. ¿Ah? Algunos son hechos de cemento y que sirven, que se ponen en la frontera, ¿no? Como para, como barrera. Como barrera. ¿Ya? Mira, te voy a mostrar una imagen de un hito. ¿Ya? Claro que son muy grandes. ¿Ya? Ahí está. Ahí está. Estos son como hitos. Claro, no se ponen un montón, no se ponen algunos nada más. Esos son los hitos. Te puedes llamar también fronteras artificiales. ¿Sí? Muy bien. Listo, vamos ahora con Marianita. Adelante, Marianita Rafael. Se instaló en el Perú una base militar estadounidense en Talara, Piura, llamada El Pato, lo que significó vulnerar nuestra soberanía. Se firmó el Tratado de Préstamos y Arriendos con Estados Unidos para pactar prioridad de exportación de materias primas a precios congelados hacia Estados Unidos, aprovechando la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial. Se rompió relaciones con estados del Triple Eje y se deportó japoneses. Muy bien, aclaremos aquí algo. Cuando dice que se instaló una base militar, Estados Unidos puso una base aérea en el Perú. ¿Y por qué eso significa vulnerar nuestra soberanía? Para que me entiendas. Es como que tu vecino ponga su televisor en tu casa. No puede hacerlo, pues, porque tu casa es tu casa. El vecino tiene su casa. Entonces, la soberanía es eso, es el respeto al territorio, el respeto al país. Entonces, y que Estados Unidos ponga una base militar era una falta de respeto. Y el gobierno lo permitió. Le pidió, ¿no? Consintió eso. Y otro, Perú exportaba a Estados Unidos, hizo un acuerdo. Ya a Estados Unidos, yo te voy a vender productos, materias primas, oro, plata, cobre, zinc, caucho, minerales, petróleo, yo te vendo. El único problema es que Estados Unidos se aprovechó de esa situación y dijo, ya, me vas a vender, pero no me subas el precio, a precio congelado. Y durante 5 años que duró la guerra mundial, Perú no pudo subir el precio a sus materias primas. Debió haberle subido. ¿Ah? Ahora, ¿qué significa romper relaciones con Estados del Triple Eje? Significa que Perú no se va a hablar ni con Italia, ni con Alemania, ni con Japón, que son los países del Triple Eje de la guerra mundial. Ahora, lo raro fue que deportó japoneses. Esto fue bastante injusto, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchos japoneses que fueron votados del Perú fueron con la excusa de que eran japoneses o de que eran bastantes. O sea, no había un motivo real para votarlos. No había un motivo real. La justificación fue que habían demasiados japoneses. Eso parece que se hizo más porque como Perú era aliado de Estados Unidos y Estados Unidos estaba peleándose con Japón en la guerra mundial, fuera de Pearl Harbor y todo eso, Perú lo hizo como para decirle a Estados Unidos, mira, yo te apoyo, yo soy tu hincha, ¿no? Y mira, yo también me peleo con los japoneses, ¿no? Más o menos por ahí va el asunto. ¿Ya? Vamos ahora con el coronel José Luis Bustamante y Rivero, tenemos a Suyón y Rodríguez. Adelante, Suyón.
Se creó la empresa petrolera fiscal, se dio el decreto supremo del 1 de agosto de 1947 de las 200 millas de soberanía sobre el mar, medida imitada por Ecuador y Chile. Se dio la ley de yanaconaje que obliga a la oligarquía a pagar a los yanaconas. Se modificó el modelo económico dejando el liberalismo por un mayor intervencionismo estatal que incluía subsidios y que molestó a la oligarquía. Bien, a ver. Lo más importante, ¿no? La ley de yanaconaje para defender a los yanaconas, ¿no? Para que ellos ya no trabajen gratis, para que los hacendados, los terratenientes, los oligarcas les tengan que pagar un salario por su trabajo a los yanaconas. Y la ley de 200 millas del mar peruano, pregunta de examen de admisión en la vida real. Sería un decreto supremo del 1 de agosto de 1947, en el cual Perú va a ser soberano o dueño de 200 millas de mar que está junto a su territorio. Que para que tengas una idea, son más o menos 270 kilómetros de la playa adentro. Y eso va a ayudar mucho a la pesca, va a ayudar mucho a la alimentación, al trabajo de muchos pescadores, de muchas personas que vivían en las actividades marinas. Muy bien, Naomi, muchas gracias. Vamos ahora con Rodríguez. Rodríguez, la última parte. Adelante, Rodríguez. Se produjo el motín de la Marina con apoyo aprista. Se dio un golpe de estado pro-oligárquico en Arequipa, encabezado por Manuel Odría, que buscaba calmar las protestas sociales y políticas lideradas por el APRA. Y como te había comentado, gracias Rodríguez, como te había comentado, pues los apristas empezaron a pelearse con el presidente, ¿no? En el Congreso, habían muchas censuras a los ministros, ¿no? Habían problemas, habían desacuerdos, no se podía hacer una ley, el presidente quería, el Congreso no quería, los apristas no querían, el presidente quería cerrar el Congreso, y estaban así peleándose, se la pasaron todo el tiempo, ¿no? Y hasta que Odría va a dar un golpe de Estado. Como los apristas, como el Congreso fue cerrado, los apristas salieron a las calles a marchar, a protestar, organizaron huelgas, paros, ¿no? Y hubo caos, hubo destrucción en las calles, hubo marchas muy fuertes. Entonces, la oligarquía, que era la clase rica del Perú, los banqueros, los hacendados, los terratenientes, llamaron a un militar Odría y le dijeron: Odría, los apristas están haciendo demonios en la calle, pues el presidente Bustamante no hace nada. Tú puedes dar golpe de Estado. Entonces la oligarquía llamó a Odría para dar golpe de Estado. Entonces acuérdate de eso ya. La oligarquía llamó a Odría para poner orden. La oligarquía llamó a Odría para poner orden. Y así va a comenzar el gobierno de Odría llamado el Ochenio. La oligarquía llamó a Odría para poner orden y empezó el Ochenio de Odría. Entonces, estos son los hechos importantes de la primavera de Mayo. Hasta aquí, entonces, ¿alguna pregunta o alguna duda, jovencitos? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Parece que no, vamos a ver. Rodríguez nos dice que no. A ver, vamos a ver. Muy bien, parece que no. Muy bien. Todo bien, dice Dieguito. Bien. Ahora, antes de ir a nuestro temático. En el Perú, Manuel Prado y Ugarteche es proclamado presidente en 1939. Prado era hijo del expresidente Mariano Ignacio Prado y pertenecía a la aristocracia peruana. Gobernó al tiempo que afrontó los rigores de la Segunda Guerra Mundial, recibiendo los beneficios de Estados Unidos conforme se fue resolviendo el conflicto bélico. El 24 de mayo de 1940
un pavoroso terremoto azota Lima, causando gigantescos daños. Las antiguas construcciones de Chorrillos y Barranco, ante la intensidad del movimiento, se vinieron abajo, provocando cientos de víctimas. La República del Ecuador, que recién se había formado en 1830, al separarse de la Gran Colombia, vivía obsesionada con expandirse. El Perú padecía desde el siglo pasado los reclamos ecuatorianos, que pedían para sí los territorios peruanos de Tumbes, Jaén y Maynas. El 5 de julio de 1941, los ecuatorianos atacaron las guarniciones peruanas del río Zarumilla. El gobierno de Manuel Prado ordenó la movilización inmediata. Tropas peruanas, dirigidas por el general Eloy G. Ureta, hicieron retroceder a los invasores. Este fue el inicio de una guerra que duró apenas un mes y que se extendió por toda la zona del Zarumilla y la región amazónica oriental. Las tropas peruanas ocuparon la provincia del Oro. Ecuador pidió una tregua y se rindió. En enero de 1942 se firma el Protocolo de Río de Janeiro, que establecía la frontera entre ambos países. Después de la firma, el Perú retiró sus tropas del Ecuador. El capitán de la Fuerza Aérea del Perú, José Abelardo Quiñones, escribió un capítulo en el libro de los héroes al inmolarse defendiendo la patria. En los combates aéreos merece una mención especial el cuerpo de paracaidistas. En 1945 se convocan a elecciones en el Perú. El doctor José Luis Bustamante y Rivero gana los comicios derrotando al mariscal Eloy G. Ureta, héroe de la guerra con el Ecuador. Bustamante y Rivero era el candidato del Frente Democrático Nacional, formado por intelectuales y políticos de tendencia moderada, que recibieron todo el apoyo de los agroexportadores y las Fuerzas Armadas. Bustamante y Rivero negoció con el APRA su vuelta a la legalidad, a cambio de los votos apristas para su candidatura. Tras muchas deliberaciones, Haya de la Torre aceptó el acuerdo a cambio de la mayoría parlamentaria y la inclusión de 2 apristas en el gabinete ministerial. Ya en el gobierno, el APRA obligó a poner en práctica un programa de subsidios y controles de precios que originarían un grave desabastecimiento y la consiguiente especulación en los mercados. Esta situación produjo un clima de grave inestabilidad social. En 1947, la bancada aprista no se presentó a la instalación del Parlamento. Entonces, la derecha llamó a formar una alianza nacional contra el APRA. La violencia llegó a su clímax con el asesinato de Francisco Graña Garland, director del diario La Prensa, opositor al APRA. Bustamante intentó un último esfuerzo con el Movimiento Popular Democrático, pero quedó atrapado en una suerte de fuego cruzado. En este clima enrarecido, el APRA buscó apoyo en las tropas, mientras la derecha llamaba a los altos mandos militares. La crisis terminó en 1948, con la sublevación en Arequipa del general Manuel A. Odría, quien a la postre relevaría a Bustamante en el poder. En la década de los 40, Lima sigue creciendo. Las migraciones de la región andina tomaban forma de gran invasión. Así, se forma un gran cinturón urbano, dando lugar a las primeras barriadas. Muchas familias de bajos recursos se desplazan también a estos lugares, abandonando los antiguos callejones y quintas. A partir de 1940, la radio capta las preferencias de todos los públicos. Radio Nacional y Miraflores habían señalado el rumbo a Radio América, Victoria y Libertad. Son las épocas de las transmisiones de fútbol, de los programas de música criolla en los salones auditorios y del sermón de las 3 horas. Se consolida en el Perú la literatura agraria con las obras de Ciro Alegría y José María Arquedas. La denuncia de un mundo injusto en los Andes, donde viven miles de peruanos,
se torna más fuerte en los contenidos antes que en los hallazgos formales. Obras como Los perros hambrientos de Alegría o Jaguar Fiesta y Agua de Arguedas retratan con crudeza estas realidades. En el Perú de 1948 la situación era más que incierta. Protestas populares a causa del desabastecimiento. Se suman las marchas de estudiantes y sindicatos. El ejército y los sectores oligárquicos presionaban para que se tomen acciones drásticas contra el APRA, que gozaba del apoyo popular. En febrero del 48, Bustamante elige un gabinete militar y acusa al APRA de preparar un complot. Los apristas optan una vez más por la rebelión. En la mañana del 3 de octubre de 1948, algunos oficiales del ejército, junto con la marinería del Callao, se sublevan, asaltando barcos de guerra e intentan tomar el castillo del Real Felipe. Tras un corto pero sangriento combate, la revuelta fue controlada a las 4 de la tarde. Se dice que hay un centenar de subversivos muertos. Los líderes apristas negaron cualquier vínculo con el movimiento. Aya de la Torre pasó a la clandestinidad y en 1949 se refugiaría en la Embajada de Colombia. El ejército exigió al presidente mano dura contra el APRA, pero Bustamante se negó rotundamente. Entonces, los militares y la oligarquía le retiraron su confianza. El Perú vivía un clima de inestabilidad política con una inflación galopante y las protestas a la orden del día. El 27 de octubre de 1948 estalla en Arequipa la Revolución Restauradora, liderada por el general Manuel A. Odría. El nuevo gobierno de Odría juramenta el 3 de noviembre. Como diría el poeta Martín Adán, todo había vuelto a la normalidad y el Perú lucía un nuevo presidente militar y también su primera medalla de oro conseguida por el tirador Edwin Vázquez en las Olimpiadas de Londres. El Estado Nacional rinde homenaje a la delegación y luego impone medallas de oro a Edwin Vázquez, el campeón panamericano de tiro que representó al Perú en las Juegos Deportivas. Bien, jóvenes, ahora vamos a pasar a resolver nuestro material, nuestro libro. Vamos a ir a la dirigida que nos corresponde. ¿Y listos? Ya me imagino que han descargado tu libro. ¿Ya? ¿Has descargado ya? Sí. Entonces podemos resolver las preguntas. Vamos a resolver las preguntas entonces del boletín. ¿Sí? ¿Estamos listos? Ya está. Muy bien. Comparto pantalla entonces. Y vamos con la primera pregunta. A ver, estamos en la dirigida 23. Dirigida 23, domiciliaria 23. Ya, a ver, vamos con la página 186. Bien, comparto pantalla. Sigues con las preguntas, por favor. Medidas represivas adoptadas en el gobierno de Oscar Benavides, clase pasada. Represiva significa castigos, ¿no? A ver, la 3 no fue tanto para un castigo, fue para perdonar. La 1 y la 2 sí pueden ser, letra B. La pregunta 2, las relaciones políticas de Coronel Sánchez Cerro y los partidos de oposición fueron bastante tensas, pero durante el segundo gobierno de Benavides se impuso una política de paz y concordia. ¿Cuál es el objetivo de la política de paz y concordia de Benavides? Que no haya mucho conflicto entre el gobierno y los partidos políticos. Entonces, podría ser la letra A, ¿cierto?
3. Las obras ligadas al respaldo del movimiento obrero durante el gobierno de Benavides tuvieron como objetivo. Recuerda que Benavides hace algunas obras. El hospital obrero, el seguro social obrero, eran para de alguna manera reconciliarse con ellos, ¿no? Para que ellos no estén en las calles reclamando. Evitar un movimiento obrero, ¿no? Que los obreros estén más contentos con el Estado, que sean más dóciles, que le hagan caso al gobierno. 4. ¿Por qué se denomina primavera democrática? Ya sabemos por qué, ¿no? Porque duró poquito tiempo, ¿no? Porque hubo una democracia, pero que duró poquito tiempo, ¿no? Entonces sería la letra E. 5. Dentro del denominado periodo de la primavera democrática se permitió la existencia de sindicatos y cesó la persecución de partidos políticos afectados por la ley de emergencia. En el caso del Partido Comunista, esta medida fue tomada debido a que, ¿por qué el Partido Comunista puede participar, apoya a Manuel Prado Ugarteche? Porque la Unión Soviética estaba participando en la Guerra Mundial, pues, ¿no? Y además era aliado de Estados Unidos, y Perú era amigo de Estados Unidos, entonces Perú tenía que llevarse bien con la Unión Soviética, entre comillas. Entonces, le dejaron al Partido Comunista que haga política en el Perú. 6. Señale que enunciados son incorrectos respecto al primer gobierno de Manuel Prado Ugarteche. ¿Firmó el Tratado de Préstamos y Arriendos? Sí. ¿Desarrolló la Segunda Guerra Mundial de Europa entre el eje y los aliados? Sí. ¿Mantuvo una política de acercamiento político y económico con los países fascistas? No. Con los países fascistas no. Del eje no. No fue amigo de Alemania, Italia y Japón. Eso es falso. Y me dice lo incorrecto. Entonces lo incorrecto sería solamente 3, pues, ¿no? 7. Respecto al primer gobierno de Manuel Prado Ugarteche, te pregunta qué es lo verdadero o falso. Impulsó la política de producción por sustitución de importaciones, verdadero. En el contexto internacional se produjo el ataque japonés, debería decir, ¿no? A la base de Pearl Harbor, verdadero. 1 y 2 son verdaderos. El incendio de la Biblioteca Nacional, también, eso es verdadero. Pero, un ratito, no fue a cargo de Ricardo Palma la reconstrucción de la Biblioteca Nacional. Aquí participa el historiador Jorge Basadre. Eso está en tu libro, ¿ya? Así que la 3 es falsa. Triunfo de las tropas peruanas, Perú ganó la guerra con Ecuador, entonces hay 2 verdaderos, un falso y un verdadero. 2 verdaderos, un falso y un verdadero, entonces sería la B de bueno. Luego la 8. Dice, el gobierno de Bustamante Rivero impulsó medidas en relación a la salud pública, trabajo y asistencia social, así como continuar con el seguro social obrero. Luego dice que dio la ley de llanaconaje. Esta última medida fue, recuerda que la ley de llanaconaje era para pagarle a los llanaconas, para que los hacendados o los terratenientes no le hagan trabajar gratis a los indígenas, a los llanaconas. Entonces, si es así, la 2 tiene que ver y la 4 tiene que ver. 2 y 4 tienen que ver, ¿ya? Ahora, la 3... no tiene nada que ver. La 2, 3 no tiene que ver. La 1 sí. 1, 2 y 3. La A. 9. José Luis Bustamante Rivero llegó al poder en el año 45 liderando el FREDENA y gobernó hasta 48. A pesar de ser un movimiento democrático, durante esos años vivió una fuerte inestabilidad política ocasionada principalmente por la crisis económica y la oposición del APRA, ¿no? Te dije que con el APRA se paraban peleando y en el video hemos escuchado que hubo un cierre del Congreso. 10. Dado los siguientes enunciados, elegir la alternativa correcta con respecto al gobierno de Bustamante Rivero. ¿Ley de 200 millas del mar? Sí. ¿Partido Aprista pasó a oposición? Sí. ¿Desarrolló la guerra de Corea? Pero la guerra de Corea es en el año 50. Entonces solamente serían 1 y 2. Solamente serían 1 y 2. Marianita nos pregunta si la 8 podría ser otra respuesta. Sí, perdón, la C. Tiene razón Marianita. Gracias por corregirnos. Corrijamos, gracias a la asesoría de Marianita, la respuesta en la 8 es la C, no es la A, es la C. Y vamos con tu domiciliaria, ¿ya? En esta ocasión te vamos a ayudar con la domiciliaria porque está un poquito fácil. 1. Primera medida tomada por Benavides al asumir la presidencia de la República en el 3 fue reconocer la vigencia del Tratado Salomón Lozano, lo cual evitó una guerra contra Colombia. Recuerda que Benavides no quería hacerle guerra a Colombia.
Por eso dijo ya que Colombia se quede con el trapecio amazónico. Renunció a eso. 2. En el aspecto social, para satisfacer las demandas o reclamos obreros, el gobierno de Benavides estableció el Seguro Social Obrero. Si no hubiese Seguro Social Obrero, puedes buscar hospital, se construyó el Hospital Obrero. También sería una buena idea. 3. Durante el contexto de la Segunda Guerra Mundial, lo que acabamos de estudiar hace un momentito, dice, hubo la Primavera Democrática. Se caracterizó en términos económicos porque la Guerra Mundial ayudó a nuestras exportaciones, ¿cierto? Ayudó a nuestras exportaciones. ¿Ya? Y eso ayudó también a nuestra industria nacional. 4. El Perú en la Segunda Guerra Mundial le declaró la guerra a Alemania desde el principio. No tanto así como declaró la guerra. Era enemigo del eje, Alemania, Italia y Japón. Se mantuvo neutral durante la guerra, no tanto porque está ayudando a Estados Unidos. Al principio fue neutral, luego le declaró la guerra a los aliados. No, eso es falso. ¿Declaró la guerra a los aliados desde el principio? No, no declaró la guerra a nada. Al principio fue neutral, pero luego le declaró la guerra al eje. A ver, la E, porque recuerda que era aliado de Estados Unidos. Porque recuerda que era aliado de Estados Unidos. Y aquí nos habla del protocolo de Río de Janeiro. Y nos dice Ecuador. A ver, primero nos pregunta, Ecuador tendría, a ver, ¿durante qué gobierno? ¿Ya? Se firmó, en este caso, el acta de Talara, nos pregunta, y se puso fin al conflicto. Y luego nos dice, Ecuador tendría, ¿qué cosa tendría Ecuador como premio? Perú ganó la guerra, pero Ecuador se llevó el premio, ¿cierto? A ver, presidente Manuel Prado Ugarteche, acceso a Río Amazonas, claro, porque te acuerdas que Ecuador se va a llevar el triángulo, y el triángulo te acercaba a Río Amazonas, ¿no es cierto? Estaba cerquita a Río Amazonas, Ecuador quería eso, salir del Amazonas. 5C de casita, como dice muy bien Stephanie Cruz Guaita. Perfecto. Bueno, chicos, hemos desarrollado tu dirigida y tu domiciliaria, así que hoy estás like, súper. Ya, entonces prácticamente ya no tienes tareas, solo copiar en tu cuaderno y revisar, ¿no? Tu repaso está en tu aula virtual. Y ahora sí, vamos a pasar al temático, ¿ya? Primero, a ver si alguien no tuvo dificultades de la semana pasada, que nos confirme, por favor.